Dios les bendiga acá. Desde Bryan, Texas, les saluda un servidor del Señor Jesucristo. Amén. Les amamos, les bendecimos a cada uno de ustedes que mirarán este video. Amén. Y así vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y la Biblia dice así. Allí en Mateo 22, versículo 39 dice: el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hoy miramos un ejemplo bíblico. Amén. De hombres que intercedieron por otros. Dice en la palabra de Dios. Amén. Hoy miramos hombres y mujeres que intercedieron a favor de otros por amor a las almas. Por amor a ellos. Amén. Y yo quiero decirte que muchas de las veces nosotros hablamos del amor, pero no lo demostramos con hechos el amor. Amén. Y esa es una gran diferencia de la cual nuestro Señor Jesucristo habla. Amén. La Biblia dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros debemos de conocer a ese amor que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también dijo, en esto conoceráis a mis discípulos. Amén. Que se amen unos a los otros. Si tuviera amor los unos por los otros. Amén. En esto conocerás a mis discípulos. Eso lo dice el Señor. Cuando nosotros miramos a un hermano, cuando nosotros miramos a una persona caída, yo quiero decirte en esta hora, amigo y hermano, que nosotros tenemos que ir a levantar a ese hermano caído. Mira lo que dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restáurales, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo hablando a los Gálatas. Restáurale. Amén. Con un espíritu de mansedumbre. Nosotros tenemos que buscar aquellas almas que están caídas. Aquellas almas que están debajo de nosotros, tenemos que levantarlas, que amarlas, así como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó, Él murió por una iglesia. De la misma manera nosotros debemos de entender cuál es el amor verdadero de Dios para con la humanidad. Debe de nacer el amor en nuestras vidas para poder amar al prójimo. Dice, vosotros que sois espirituales, ir con espíritu de mansedumbre. Hermano, cuando nosotros miramos a un hermano que está pasando por lucha o dificultad o simplemente ya no quiere servir, hermano, yo quiero decirte que no lo acabes de aplanar, no lo acabes de aplastar, no lo acabes de destruir. Dice, vosotros que sois espirituales, si verdaderamente el amor de Dios mora en nosotros, entonces nosotros tenemos que ir con un espíritu amable, pasible, lleno de amor y de misericordia, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Hay un pasaje bíblico que muchos lo sabemos, lo miramos, que dice de esta mujer que le trajeron a Jesús. Esta mujer había pecado. Dice la Biblia que la habían encontrado en el pleno acto del adulterio. Y los sacerdotes de ese tiempo, amén, le decían, Señor, Maestro, nosotros hemos encontrado a esta mujer en una grave falta. Y la escritura, la ley nos manda decir que nosotros apedreamos a estas mujeres hasta la muerte. ¿Tú qué dices? Yo quiero decirte que Jesús entendía cuál era el plan y cuál era el propósito por el cual Él había venido a este mundo. La Biblia dice que Él envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. La Biblia dice que Él no vino a condenar el mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Y sabe que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabe qué significa este versículo? Es que Jesús es el amor. Jesús entendía bien por qué debía de venir a este mundo a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús entendía bien cuál era el amor. Usted y yo debemos de verdaderamente, si somos verdaderamente cristianos, usted y yo tenemos que levantar al caído. No importa quién tan pesado, no importa qué tan dificultoso, no importa qué tan desagradable, o que el hermano o la hermana no ande bien delante de Dios, o que haya pecado aún en contra de usted, o que se haya levantado en contra de usted. Usted como ministro, usted como evangelista, como hijo de Dios, usted tiene que levantar al caído. La Biblia dice más abajo en Gálatas capítulo 2, dice sobrellevar las cargas de los unos de los otros.
sobrellevar las cargas, hermano. Si usted verdaderamente ama las almas de Dios, usted verdaderamente tiene que levantar aún aquellos que hablan en contra de usted, aún aquellos que usted crea que no están funcionando, aquellos que a lo mejor han hablado de usted, necesita ir a levantarlos usted. La Biblia dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si simplemente bendices a los que te bendicen? No, dijo el Señor Jesucristo, bendice también a aquellos que os maldicen. Dice la Biblia, bienaventurado, por cuanto os vituperen, bienaventurado. Pero quiero decirte en este día que levanta al caído, no lo acabes de aplastar. Mira, te voy a dar un ejemplo bíblico, te voy a dejar un ejemplo acerca de cómo el siervo de Dios amaba a su pueblo. Aunque el pueblo era rebelde, aunque el pueblo era desobediente, amó a su pueblo. Y estoy hablando del siervo Moisés. Amén. Cómo él intercede por su pueblo. Amén. El pueblo de Israel había fallado a Dios, le había fallado a Dios y había hecho un becerro de oro. Se había apartado el pueblo de Israel para seguir a un becerro. Mientras Moisés estaba orando delante de Dios. Pero déjame decirte, cuando Moisés desciende para abajo, yo quiero que usted mire ese paisaje. Usted lo puede buscar en su casa en Éxodo 32, versículo 9 al 14. Yo quiero que usted sepa y mire cómo debe ser un líder, un pastor, amén, que tiene una congregación, un evangelista, amén, un profeta, amén, un hombre de Dios. Yo quiero decirle cómo el verdadero siervo de Dios debe de apacentar la grey de Dios. Amén. Moisés, un gran ejemplo, un gran siervo de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Éxodo 32, versículos 9 al 14. Y dijo más Jehová a Moisés: oye este pueblo, mire, quiero decirle antes de continuar leyendo, el pueblo le había fallado a Dios, se había hecho un becerro de oro, amén, y eso no le agradó a Dios. Pero yo quiero decirle cuál fue la actitud de Moisés. Moisés no dijo, Señor, pues si ya te fallaron, destrúyelos. Moisés no dijo, bueno, este pueblo para nada sirve, bueno, Señor, haz lo que quieras, haz con ellos. No dijo Moisés de esa manera. Entonces la Biblia dice allí, Éxodo 32, versos 9 al 14, y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de servir. Ahora pues déjame, mira lo que dice, mira lo que contesta el Señor. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire, en otras palabras, Dios le dice a Moisés: déjame acabar con ellos. Déjame acabar con ellos y yo te voy a bendecir con una nación más grande o más poderosa. Pero yo quiero que usted mire el amor de Moisés. Yo quiero que usted mire cómo el siervo de Dios intercede por ese pueblo que para Dios era un pueblo duro de servir. Pero yo quiero decirle a usted que cuando verdaderamente el siervo ama la obra de Dios, cuando verdaderamente el siervo ama a las almas de Dios, entonces algo tiene que suceder. Entonces dice la Biblia en el verso 11. Entonces Moisés, mire lo que hace Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano dura? Mire lo que hace Moisés. Empieza a interceder por ese pueblo que delante de Jehová era duro de servir. Empieza a interceder. Entonces me gusta aquí la actitud de Moisés, que empieza a interceder por ese pueblo. Y empieza a decirle: acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tu siervo. Amén. Le empieza a decir el Señor, empieza a interceder por ellos. Y mire, entonces lo que logró Moisés. Entonces Moisés empieza a interceder por ese pueblo que era duro de servir. Aleluya. Entonces yo quiero decirle que debe de haber un pueblo, debe de haber un siervo que verdaderamente interceda por las almas aquí en la tierra. Un hombre que se pare verdaderamente, amén. Hoy en día hay muchos, amén, por allí, amén, que tienen debajo a gente, amén, pero que cuando pasa algo de volada los quieren despedir. Yo quiero decirle a usted que si usted tiene un corazón de pastor,
ame las almas, cuide esas almas que Dios le ha puesto. Amén. Y yo quiero decirle más adelante, amén. En este pasaje miramos a un líder del levantado, no solo una persona, sino una nación. Moisés no solamente oraba por un pueblo pequeño, sino quiero decirle que Moisés oraba por una nación que era el pueblo de Israel. Era tanto el amor por el pueblo de Dios que Moisés se atreve a decir, mire lo que dice aquí. Era tanto el amor de Moisés que se atreve a decir que quitaran su nombre del libro. Mire lo que dice Éxodo 32 del 31 al 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hizo dioses de oro. Y mire lo que dice Moisés, que perdones ahora su pecado. Y mire lo que dice, se atreve a decir a Moisés, por amor a las almas, por amor al prójimo, por amor a aquellos que habían fallado. Y no le habían fallado al hombre, le habían fallado a Dios. Pero Moisés amaba tanto a ese pueblo. Y mire lo que dice. Dice, te pido que perdones ahora su pecado. Y si no, mire lo que dice. Y si no, rehalme ahora de tu libro que has escrito. En otras palabras le está diciendo, si no perdonas a tu pueblo, a este pueblo que has puesto en mis manos, entonces quítame a mí de ese libro de la vida. Quítame el amor de Moisés sobre el pueblo. Moisés estaba poniendo su propia vida en peligro por un pueblo rebelde y pecador. Pero él no le importó, sino le importó la restauración de ellos. Le importó la restauración. ¿Sabe por qué? Porque dentro de Moisés había el amor, estaba el amor, el espíritu de Jesucristo. El amor de Jesús estaba en Moisés. Es por eso que le dice, si no perdonas a este pueblo. En otras palabras dice Moisés, reconozco que este pueblo es pecador, que te ha faltado. Pero si no lo perdonas, Dios, quítame a mí de tu libro. ¿Cuánto era el amor de Moisés por el pueblo de Israel? Otro ejemplo de Moisés, cuando el pueblo murmura en contra del siervo. Gloria a Dios. Este pueblo rebelde empieza a hablar mal de Moisés, empieza a murmurar de Moisés. Mire, hoy en día hay muchos, hoy en día hay muchos pastores, hay muchos líderes que murmuran de ellos. ¿Y sabe lo que hacen? Mejor dicen que Dios se los lleve. Mejor dicen, ya no me sirve, que busque otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque no han conocido verdaderamente qué es el amor sobre las almas. En eso usted y yo tenemos que crecer. En eso usted tenemos que entender cuál es el amor verdadero. Dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 13 al 4 en adelante. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ay, bendito Dios, ese es el amor de Jesús. Ese es el amor de Jesús, el cual Él venció en la cruz. Amén, por ese amor que tuvo Jesús por la humanidad. Eso fue la victoria de Jesús, el amor. Con el amor triunfó Jesús en la cruz. Y mire lo que dice este ejemplo de Moisés. En Números 16 del 41 al 46. Dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y he aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y mire lo que dice el 43. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés. Pero mire, habían murmurado, se habían levantado en contra del siervo de Dios. Habían dicho toda cosa. La murmuración, usted sabrá qué es la murmuración, hablar de otra persona mal.
Murmuraron en contra del siervo de Dios. Ahí era para que Moisés dijo, bueno, pues si este pueblo, ya Dios había dicho, este pueblo es duro de servir. Pues entonces, si Dios está diciendo eso, pues yo qué soy, yo soy un ser humano como ustedes. ¿Saben qué? Váyanse donde ustedes quieran. Pero no, la actitud de Moisés fue diferente. La reacción de Moisés fue diferente. Amaba las almas. Amaba al ser humano. Y entonces dice el 45, apartaos de en medio de esta congregación. Los consumiré, dijo el Señor, en un momento. Ellos se postraron sobre su rostro. Mira lo que hace Moisés. Y dice el 46, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, y pon el fuego en el altar, y sobre él pon el incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Jehová ya había comenzado. Iba a deshacerse de ese pueblo, pero Moisés hace esta actitud por el pueblo de Israel. Intercede una vez más. ¿Me entiende? Dios es bueno y tiene grandes hombres de Dios aquí en la tierra. Oh, yo creo hoy en pleno 2016, casi 2017, que sí hay siervos de Dios. Que verdaderamente sí hay siervos de Dios aquí en la tierra. Que verdaderamente alman a las almas. Que verdaderamente apacientan la grey de Dios. Que verdaderamente cuidan las almas del Señor. Yo creo que sí hay siervos. Es necesario nosotros como iglesia restaurar nuestras relaciones con nuestro prójimo. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús restauró a Pedro cuando le falló. Jesús nunca lo condenó. Aún cuando Jesús estaba allí siendo golpeado y que mira a uno de sus discípulos delante de él, diciéndolo no una vez, sino 2 veces, sino 3 veces, negándolo. Jesús no guardó rencor sobre Pedro. Jesús lo amó. Jesús le dijo, apacienta mi iglesia. Jesús confió. Jesús le confió una iglesia a Pedro. Jesús le confió una iglesia a sus discípulos. De la misma manera la Biblia dice que todos sus discípulos lo dejaron solo, que él se había sentido solo. Pero déjeme decirle que el Señor amaba a su iglesia. La Biblia dice que Él pagó un precio de sangre por su iglesia. Necesitamos nosotros verdaderamente amar la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que nosotros, amén, que nosotros, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y no agarrarnos a nosotros mismos, no ser nosotros mismos. Jesús nos invita a seguirlo, a seguir sus pisadas, su misericordia. La Biblia dice en Lucas 6, versículo 36, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Misericordia, dijo el Señor, quiero. Misericordia. Hay que ser perdonadores. Colosenses 3:13 dice, soportándolos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacerlos. Cuando nosotros o cuando un hermano se levanta en contra de ti, ve, búscalo. Ve, búscalo y ponte a cuenta. Simplemente ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Necesitamos tú y yo ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Pablo también dio la vida por el evangelio. Pablo también dio la vida por los hermanos. Amén. Pablo tuvo que ser también sacrificado. Jesús puso su vida por usted y por mí. Yo quiero decirle que así como Cristo puso la vida por usted, de la misma manera, usted ponga la vida por uno de sus hermanos. Y cuando digo la vida de uno de sus hermanos, no solamente digo los hermanos en carne, sino por la iglesia del Señor. Por aquellos hermanos que están debajo en una iglesia. Amén. Entonces en esta tarde, miren lo que le voy a leer un último versículo. Romanos 12 del 9 al 16. Y nos da una recomendación el apóstol Pablo. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo,
seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen, y bendecir y no maldigan. Gozaos con los que se gozan, y llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados. Con la humildad, no seas sabio en vuestra propia opinión. Gozaos con los que se gozan. Amén. Amar a tu prójimo. Amén. Y yo te quiero decir en esta tarde. Amén. Te hablé un poco y te puse un ejemplo de Moisés. Cuando el pueblo de Israel le falló a Dios, Moisés buscó que se le fuese perdonada al pueblo de Israel. Le había fallado el pueblo de Israel, pero tenía un líder eficaz. Tenía un líder que supo tocar el corazón de Dios. De la misma manera, espero lo tomes como un consejo para ti. Esta es una palabra de parte de Dios. Que seas bendecido y que esta palabra llegue a donde tenga que llegar. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dijo el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda a tu amigo y hermano en Cristo, Isidoro Leal, de aquí de la ciudad de Bryan. Te bendecimos en el amor de Cristo. Amén. Números 6:24. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Dios me los bendiga. Nos miramos la próxima.